Muy buenas tardes para todos. Eh, no sé si me escuchan bien. ¿Alguien me podría confirmar si se está escuchando, por favor? Listo, me están escuchando. Bueno, bienvenidos a esta cápsula de conocimiento que ha preparado Queraunos con mucho gusto para todos ustedes. Veo que hay personas de diferentes países. Eh, entonces saludamos a Tomás desde México. Hay personas que veo que están en Lima, Perú. Un saludo muy cordial para todos ustedes y bienvenidos a esta charla que vamos a entregar con todo el gusto para poder solucionar algunos mitos y dar un poco de información respecto a la actividad de rayos y pues a todos los fenómenos que esto genera en los diferentes, eh, digamos que sectores productivos, todas las afectaciones que tenemos en nuestras operaciones. En el día de hoy yo los voy a acompañar. Mi nombre es Hamer González, trabajo en Queraunos, soy el líder de consultoría y estoy aquí para servirles. Vamos a abarcar como 4 puntos muy específicos a lo largo de la charla. Va a durar alrededor de 1 hora más o menos, incluyendo un espacio de preguntas. Eh, Nuestro compañero Hernán, que es el compañero de comunicaciones, va a estar como a cargo de ir anotando las preguntas, la dinámica que vamos a manejar. Voy a dar la charla completa, pero ustedes pueden ir haciendo sus preguntas en el chat y al final vamos a ir solucionando algunas de ellas. Sí, Y los para mí es un gusto darles la bienvenida a estas cápsulas de conocimiento. Es un espacio que hemos creado en Queraunos para compartir el conocimiento que hemos adquirido por rayos durante algunos años. Y pues la idea de este espacio es que ustedes puedan contactarnos, hacernos preguntas. Vamos a empezar con una charla. Esta charla de hoy es una charla general sobre el riesgo por rayos, pero en la medida del tiempo vamos a empezar a profundizar en diferentes temas que pues les pedimos que ustedes nos cuenten también por medio de esta sala, que nos cuenten qué temas les interesaría que profundicemos. Entonces, como les decía Hammer, yo voy a estar en esta reunión pues pendiente del chat para que ustedes ahí formulen sus preguntas y al final él se las pueda responder. Vamos a abrir ese espacio al final de la charla para que ustedes nos presenten sus inquietudes. Lo importante de esto es que podamos aprender y compartir el conocimiento que tenemos sobre la gestión de riesgo por rayos y que entre todos aprendamos a convivir con este maravilloso fenómeno de la naturaleza. Entonces los dejo con mi compañero Hammer, que pues les va a dar esta charla de un accidente por rayos, ya no es una casualidad. Muchas gracias, Hernán. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Estaban viendo mi pantalla ahí? Listo, bueno, entonces, nuevamente bienvenidos a todos. Como les mencionaba Hernán, aquí vamos a estar dándoles la charla sobre conocimientos y conceptos generales sobre el fenómeno del rayo. Estoy seguro que si ustedes están acá es porque tienen o curiosidad o tienen algún problema relacionado con la actividad de rayos o han tenido algún acercamiento, tal vez conozcan a alguna persona que haya sido impactada por un rayo, hayan escuchado alguna historia o simplemente se les están quemando equipos o se les están afectando sus redes eléctricas por alguna situación de esta. ¿Sí? Entonces, la charla de hoy la llamamos un accidente por rayos, ya no es una casualidad. Un riesgo antes desconocido, los rayos.
Creo que no es de ajeno el fenómeno para ustedes, ya que durante nuestra vida hemos estado en alguna tormenta eléctrica desde niños, en nuestra adolescencia, en nuestra adultez, y tal vez nos hayamos hecho miles de preguntas respecto al fenómeno. A mi caso particular, siempre me gustaron, me parecía un fenómeno muy bonito y nunca le tuve miedo. Y cuando estudié la ingeniería, fue bastante agradable entender un poco lo que significa el rayo y para qué sirve puntualmente. Pero, ¿por qué ocurren los rayos? ¿Sí? Eh, en esta imagen ustedes pueden observar una nube de tormenta. Resulta que existe una serie de corrientes de aire caliente y de aire frío que circulan a lo largo de las nubes de tormenta. Esta corriente, al generarse dentro de la nube, ocasiona choques entre partículas de agua, de hielo y demás que se encuentran dentro de la nube, y esto genera una separación de carga eléctrica. Muchos técnicamente conocemos este fenómeno como campo eléctrico, ¿sí? Esto genera una tensión o voltaje para las personas que están presentes, y la nube se empieza a polarizar de una manera tal que empieza a generar unas tensiones inducidas en el terreno, ¿sí? Cuando esta tensión es tan grande, hay una disrupción dieléctrica del aire, y es cuando empieza a haber un flujo de corriente, un flujo de electrones, eh, dependiendo del tipo de rayo, que permite hacer esa descarga, digamos que de neutralizar de alguna manera la nube de tormenta. Este fenómeno tiene varios tipos los rayos tienen varios tipos, entre los cuales se pueden identificar. Voy a poner aquí el puntero. Los rayos intranube, ¿qué quiere decir? Que como en la nube tenemos diferentes polaridades, dentro de la misma nube pueden haber corrientes que se generen en ella misma. O podemos tener eh, rayos nube-nube, que son varias nubes de tormenta en donde se presentan las descargas de una nube hacia la otra. Pero también tenemos algunas descargas como lo son las nube aire, en donde la descarga podría iniciar en un centro de polaridad de la nube y se va dirigido hacia el aire. Pero puntualmente las que nos afectan, las que dañan equipos, las que generan riesgo para las personas, son los rayos nube-tierra, ¿sí? Estos rayos se generan puntualmente una conexión entre la Tierra y la nube. Y entre este caso hay algunos tipos de rayos, como son los rayos ascendentes o los rayos descendentes, ¿sí? Entonces un rayo puede generarse, como ustedes vieron en el video, no sé si recuerden, el primer rayo que ustedes vieron era un rayo ascendente, es un rayo nube-tierra ascendente, ¿sí? Que va de la Tierra hacia la nube. O rayos nube-tierra que van de la nube hacia la Tierra, ¿sí? Estos pueden impactar en diferentes lugares de forma aleatoria, y es por eso que genera un alto riesgo para muchas actividades que nosotros tenemos. Y en los últimos años se han venido estudiando una serie de descargas que parten de la nube de tormenta hacia la ionosfera. Esto ya es como producto de investigación, en donde Queraunos puntualmente apoya investigaciones de este tipo con el registro de rayos, que después en otra charla podríamos ahondar un poco más, pero se conocen como Blue Jets, Red Sprites y otras descargas en la alta atmósfera. Pero para su conocimiento, eh, este tipo de descargas existen. Eh, los rayos se han venido estudiando desde hace un tiempo, y a la tecnología presente se pueden hacer diferentes monitoreos y registros de la actividad eléctrica atmosférica. Este es un mapa de la actividad de rayos a nivel global, y como ustedes pueden observar, esta franja de acá, que es el trópico, es donde se presenta la mayor actividad de rayos en el mundo. Si ustedes ven, por ejemplo, el centro de África presenta una alta actividad, y Colombia, puntualmente, también tiene unas
zonas de altísima actividad de rayos. En latitudes superiores o inferiores, la actividad va bajando y esto tiene un impacto muy grande en los diseños y sistemas que nosotros creamos para protegernos, porque la severidad del fenómeno en nuestra región es muy fuerte. Y en general en estos países nosotros solemos utilizar referentes internacionales, de normas internacionales, que no tienen contemplado la severidad del fenómeno, y es allí donde radica la importancia de hacer un registro y de hacer digamos que un conocimiento muy preciso del fenómeno en nuestra región. Puntualmente, Colombia tiene 3 de los 12 lugares de mayor actividad de rayos del mundo. Este es un mapa que hicimos en Keraunos y ustedes pueden observar acá las zonas rojas, amarillas y algunos puntos, digamos que de mayor densidad. Y los 3 lugares son Cáceres, que se encuentra en Antioquia, en el departamento de Antioquia, está ubicado en el lugar 4, el Tarra Norte de Santander, que se ubica en el lugar 7, y Norcasia Caldas, que se ubica en el lugar 11. También alcanzamos a detectar rayos en el lugar de mayor actividad de rayos del mundo, que es el lago de Maracaibo, que lo encontramos acá cerca del Catatumbo, ¿sí? Entonces, las regiones de mayor actividad de rayos en Colombia la podríamos definir como Magdalena Medio, el Catatumbo y alrededores. ¿Listo? Como sé que aquí nos están acompañando muy gratamente personas de otros países, les tengo una buena noticia, y es que gracias a la tecnología que tenemos en Keraunos, podemos hacer la detección y la caracterización del fenómeno prácticamente en la mayor parte de Centroamérica. Este es un mapa de la actividad de rayos del Perú, ¿cierto? En Perú también existe una alta actividad de rayos. En comparación con Colombia, podemos encontrar valores de densidad, definiendo la densidad como la cantidad de rayos que se presenta. Podemos encontrar valores de hasta 70 rayos por kilómetro cuadrado al año. Y en el Perú, a veces encontramos metro cuadrado al año. Para contextualizarlos a nivel internacional, por ejemplo, en países desarrollados, europeos y demás, este valor puede ser máximo de hasta 10 rayos por kilómetro cuadrado al año, siendo entonces el fenómeno en esta región muy severo, con características muy específicas y donde es necesario tener un entendimiento muy específico del fenómeno para nosotros poder generar las medidas de mitigación respectivas. Por decir algo, en la tasa de fallas que se ocasionan en los sistemas eléctricos en Colombia puede llegar a alrededor de los 4.3 fallas por cada 100 kilómetros al año, con máximos de hasta 9. Y con referentes internacionales se pueden encontrar de 2.5 fallas por 100 kilómetros cuadrados, por 100 kilómetros de red al año. Una de las características principales a este aumento es justamente las condiciones meteorológicas que encontramos en estas latitudes. Es importante anotar que también que el tiempo severo que se maneja, que se presenta en estas regiones, también tienen características diferentes y por lo tanto el fenómeno es de alto impacto. En Perú, en México, por ejemplo, también tenemos la posibilidad de registrar a detalle cómo es la actividad de rayos a lo largo de todo ese territorio, ¿no? En este caso, puntualmente, encontramos que esta es la zona de mayor actividad de rayos, encontrando focos puntuales al oriente y al occidente del país, ¿sí? Actualmente tenemos registros de que se pueden estar registrando en promedio alrededor de 18 millones de rayos en el área de México, ¿cierto? No sé qué tanta magnitud tuvieran de pronto presente. Antes yo de conocer el fenómeno pensaba que, no sé, que 100 rayos eran muchos, y efectivamente, pero una tormenta típica, por ejemplo, en Colombia, una tormenta severa, 5.000, 10.000 rayos, una sola tormenta. ¿Listo? ¿Y esto qué implica? Pues, como todos sabemos, no hay valor más apreciado que la vida, ¿no? Pero ¿cómo es el fenómeno respecto a la vida de las personas? Entonces, esta diapositiva les va a mostrar
cuál es la tasa de muertes por millón de habitantes que ocurren en diferentes países en un año. Resulta que en Perú se presentan alrededor de 2.3 muertes por millón de habitantes. En la India se presentan 2 muertes por millón de habitantes y en Colombia alrededor de 1.8 muertes por millón de habitantes. Es importante anotar que, por ejemplo, la India tiene alrededor de 27 más habitantes que Colombia, ¿sí? Eso implica que el fenómeno en esta región es severo. Por lo tanto, es necesario actuar oportunamente con las características necesarias en esta región. Por ejemplo, Estados Unidos, que es un país desarrollado donde puede tener una mayor inversión para sus proyectos de mitigación del riesgo, presenta alrededor de 0.3, pero también está muy ligado a que la actividad de rayos en esta latitud es menor. En China también es de alrededor de 0.3, en Francia de 0.2, en el Reino Unido de 0.1. Entonces esto ya nos da a nosotros una estimación de la magnitud de la actividad de rayos que nosotros tenemos en esta región. Pero esto no solamente afecta a las personas, esto también afecta a nuestros negocios, ¿cierto? Entonces aquí entramos a una nueva etapa del webinar que llamamos impacto de los rayos en los sectores productivos. Como les venía mencionando, ya con las tecnologías presentes actualmente, con las investigaciones que se han realizado, se estima que pueden existir alrededor de 24.000 muertos por rayos al año en el mundo, ¿sí? Esto es una cifra altísima. Y digamos que ahorita con el COVID-19 podemos hacer una comparación de qué tanto es la tasa de muertes por rayos respecto al fenómeno. Algo que nosotros creíamos que eso no nos pasa y eso no nos pasa a nosotros, pues resulta que deja alrededor de 24.000 muertes de personas al año, sin incluir, por ejemplo, ganadería, sin incluir bovinos y demás. Y se estima que se registran alrededor de 1.4 billones de rayos al año en el mundo, ¿sí? Actualmente, con la capacidad de detección que tenemos en Keraunos, tenemos registros de que en Colombia se presentan alrededor de 14 millones de rayos en el área colombiana. En México se presentan alrededor de 18.5 millones de rayos. Este aumento en la cantidad de rayos también implica por el tamaño de los países, obviamente. Y en Perú se presentan alrededor de 7.2 millones de rayos al año distribuidos a lo largo del territorio, que está muy influenciado por la topografía, por la latitud y por otras características de cada país. ¿Qué pasa con las personas? Pues resulta que alrededor de 9 de cada 10 personas que sobreviven a accidentes por rayos tienen secuelas graves de por vida. Esto es, digamos que, preocupante y es necesario generar todas las acciones para mitigar el riesgo en las personas porque justamente en nuestras condiciones es muy importante manejar el riesgo en nuestras operaciones y en nuestro personal. Y entre el 50, alrededor del 50 y el 55% de las afectaciones ocasionadas por rayos son ocasionadas por rayos que ocurren en las cercanías en donde estamos. Y no sé si ustedes han escuchado el fenómeno de tensiones de paso, que es justamente el riesgo mayor que tenemos, y es por nosotros estar de pie con los pies separados. Cuando ocurre un rayo en las cercanías en donde nosotros estamos, pues hay una onda electromagnética que se desplaza y esto permite que fluya corriente a través del cuerpo y genere afectaciones severas para las personas. ¿Y por qué está entre el 50 y el 55%? Porque justamente un impacto de rayo cercano puede ocasionar una afectación, pero ocurren en una tormenta muchos rayos en una sola. Entonces, todos esos rayos van a generar riesgo para las personas. Y si yo tengo una multitud de personas, cuadrillas trabajando en la intemperie, personas en campos abiertos, campos de golf, sitios turísticos, un solo rayo me genera la probabilidad de que haya una afectación para todos.
En el 2017 en Colombia hubo un caso en el sur del país en donde no se encontraba, no había una tormenta aparente, había una tormenta lejana. En el sitio no estaba cayendo ni lluvia ni rayos, y un solo rayo que impactó en las cercanías hirió a más de 70 soldados, ¿sí? Eh, entonces, pues esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Pero es muy importante identificar el riesgo. Entonces aquí les traigo algunos ejemplos. ¿Cuáles son los lugares inseguros que nosotros podríamos tener como a la mano y en nuestro día a día? Espacios abiertos, cualquier tipo de espacio abierto en el que nos encontremos ya me genera un mayor riesgo para una afectación por rayos. Fuentes de agua como piscinas, parques turísticos y demás. En las redes eléctricas tienen una particularidad, y es que están a lo largo de todo el país, ¿cierto? Y estas son las que le suministran el fluido de energía eléctrica pues a toda la región, siendo esto de prioridad número uno para los países. Y aquí en Colombia hubo un caso también, un solo rayo que ocurrió hace como un año y medio, generó un blackout, es decir, un apagón que afectó a más de 8 millones de usuarios, un solo rayo. Este tipo de cosas ya no las podemos asumir como accidentes, porque ya hay tecnología y ya hay herramientas para mitigar ese riesgo. Carpas, carpas que no tienen ningún tipo de protección y donde las personas pueden estar ahí, pues son de alto riesgo para las personas. Sitios cercanos a cercas metálicas, por ejemplo, pues como son elementos conductores, pues generan riesgo también de afectación. Árboles aislados. Resulta que los árboles aislados presentan el riesgo porque estos aumentan la probabilidad de impacto directo justamente en esa zona. Y si, como les mencioné ahorita, nosotros no necesitamos que nos impacte un rayo directamente para que nos genere afectación. Vehículos con carrocería abierta. Los vehículos cerrados son un lugar seguro porque actúan como una jaula de Faraday, entonces nos protegen. Sin embargo, estos vehículos con carrocería abierta, pues no son una jaula de Faraday como tal, y por lo tanto, también es un sitio no seguro. Por ejemplo, en los carros que utilizamos para transporte de carga, que tienen, por ejemplo, las volquetas en la parte de atrás, donde a veces vemos que hay obreros sentados o laborando ahí, son sitios inseguros también para sus actividades, para la actividad y su bienestar e integridad personal. ¿Cómo son algunos ya datos numéricos de costos en los sectores? En la industria petrolera en Colombia, se estima que pueden resultar alrededor de 130 millones de dólares perdidos al año únicamente por el fenómeno o daños asociados por el fenómeno. ¿Eso en dónde los encontramos? Pues en interrupciones en las facilidades de almacenamiento, centros de alto riesgo como son los tanques de almacenamiento de crudo, por ejemplo, sistemas y operaciones en perforación y exploración. Puntualmente los taladros también son elementos que también pueden generar como un aumento de una posibilidad de descarga directa en ellos. Por lo tanto, si no están bien protegidos, pues es necesario hacerlo. En producción, en los sistemas eléctricos, una falla en un sistema eléctrico, en un sistema de distribución, en un campo petrolero, puede generar que se me apaguen las variables de velocidad, y esto implica barriles perdidos en su producción y demás. Y en actividades de transporte del petróleo también. En el sector de energía, se estiman también que pueden haber alrededor de 140 millones de dólares perdidos en un año. Esto se debe a qué? A daños en equipos. Por decir algo, los transformadores, quema de transformadores, y en interrupciones acumuladas de energía. El ente regulador en los diferentes países, en este caso en Colombia es la CREC, penaliza por baja confiabilidad en el sistema. Por lo tanto, si nosotros con la información adecuada, con la tecnología adecuada, podemos aumentar la confiabilidad y mitigar pérdidas en nuestras operaciones y en las interrupciones del fluido eléctrico. Además,
que esto también es muy importante para la percepción del usuario final, que es quien utiliza la energía finalmente. Y en minería, se estima que tan solo en una mina se podrían estar perdiendo alrededor de 4 millones de dólares al año por efectos ocasionados por daños en equipos electromecánicos, paradas prolongadas de trabajo, es decir, que no solo depende de tener tecnología, también hay que tener la tecnología adecuada. Nosotros podemos tener un sistema de alerta ineficiente o un sistema de alerta eficiente en donde nos va a permitir a nosotros optimizar las operaciones y por lo tanto reducir los costos asociados a esas paradas de producción. Y obviamente que esto afecta a todos los sectores, que son la reducción, bueno, las pérdidas humanas en cuanto a costos, y muchos otros sectores que se asocian justamente a estos aspectos que ya les he mencionado. Pero entonces, ¿cómo hacemos nosotros para mitigar ese riesgo? Pues hay tecnologías para el monitoreo y el pronóstico de rayos que están justamente normalizadas a nivel internacional. Against Lightning Thunderstorm Warning System, que es la norma de protección contra rayos. Tener una base para definir los sistemas y las tecnologías pertinentes para la protección de 4 clases de sistemas de detección de tormenta, siendo la clase A todas para aplicaciones diferentes. La clase A son detectores de ciclo de vida de las tormentas eléctricas y tienen un área de cobertura pequeña. Estos sistemas usualmente son sensores de campo eléctrico en donde permiten registrar el nacimiento de la tormenta eléctrica hasta llegado a su final y emite pues la información respectiva. Redes de detección de clase B, que son de alta eficiencia y de rangos mucho mayores. Estas son redes locales y permite detectar rayos intranube, como se les mencionaba anteriormente, o rayos nube-tierra a lo largo pues, de su área de cobertura. Las redes de detección de clase C son de descargas nube-tierra únicamente y son redes globales de baja eficiencia. En esta la característica es que pueden detectar en áreas muy grandes, pero la información que detectan tiene baja eficiencia, ¿cierto? Y los sensores de clase detectan descargas nube tierra y otras fuentes electromagnéticas. Estos son sensores, tal vez algunos de ustedes los conozcan, que son como una especie de radios pequeños portátiles, en donde también tienen la posibilidad de tener referencias electromagnéticas y son de baja eficiencia y no se pueden utilizar para la protección de las personas puntualmente. En Keraunos nosotros tenemos 2 sistemas de alta eficiencia. El primero, que es el Pretor, que como ustedes ven acá, es este es el molino de campo eléctrico de marca Pretor. El molino lo que nos permite hacer es tener una detección del campo eléctrico atmosférico. Cuando se superan unos umbrales de mediciones de campo, él emite unas alertas de riesgo medio máximo para la mitigación del riesgo en la zona. Y es importante aclarar que este equipo permite predecir el riesgo antes de que los rayos impacten directamente en la zona. Él ya nos está avisando alrededor con 15 minutos de anticipación que se va a presentar actividad eléctrica atmosférica en esa zona. Recuerden que les mencioné el caso del ejército hace unos años. Pues bien, no había lluvia, pero sí había riesgo por rayos. Este tipo de equipos, de sensores clase A, nos permiten a nosotros tener ese diagnóstico antes de la ocurrencia del rayo. Y también esto debe estar acompañado de un buen sistema de anunciamiento. Acá tenemos unas balizas en donde se pueden emitir alertas luminosas de diferentes colores para definir el riesgo y digamos que sirenas cuando la acción lumínica no tiene la cobertura suficiente. Y tenemos sensores de clase B. Nosotros actualmente contamos una red en Latinoamérica que la denominamos la Red Latinoamericana de Detección Total de Rayos.
y está compuesta por sensores en México, está compuesta por sensores en Colombia, hay un sensor en Panamá, está compuesta por sensores en Perú. Actualmente nosotros tenemos la posibilidad de monitorear la actividad eléctrica atmosférica en prácticamente toda Centroamérica, México, Perú, Ecuador. Y esto que ustedes ven acá, cada puntico que ustedes ven acá, es un rayo registrado en un día de tormenta típico en la región, ¿no? Cada región tiene su comportamiento diferente. En algunos la actividad, por ejemplo en Colombia, la actividad mayor de rayos se encuentra en dos etapas del año, alrededor de marzo y octubre podemos tener ahí como las mayores actividades, pero esto puede cambiar a lo largo de la región. La actividad de rayos no es la misma en Colombia, no es la misma en Perú, no es la misma en México, no es la misma en Europa. He ahí la importancia de tener a la mano este tipo de información para nosotros hacer eh, digamos que las implementaciones, proyectos y demás para mitigar el riesgo en todo sentido. Pero ¿cuál es el beneficio finalmente de esto? Entonces, nosotros acá tenemos una lista de los beneficios que podemos obtener utilizando nuestra tecnología, sino el conocimiento y también las implementaciones requeridas para las diferentes cosas que requiramos nosotros. Principalmente el beneficio mayor es que se reducen las muertes por rayos. ¿Sí? Nosotros al tener un buen sistema de alertas de tormenta, con un sistema eficiente, de alta confiabilidad, podemos emitir alertas de tormentas que disminuyen trascendentalmente la muerte por rayos. Tenemos una estadística de que en el ejército colombiano se redujeron alrededor del 70% las muertes por rayos en soldados, porque ustedes saben que los soldados están a la intemperie a lo largo de todo el territorio, y se redujo en un 70% la muerte por rayos en soldados, justamente. Reducción de lesiones en personas. Esto tiene un tema muy importante también y es el tema de educación. Esto que estamos haciendo hoy también hace parte de nuestra filosofía de educar a las personas frente al fenómeno del rayo y que pueda tomar las medidas pertinentes para su protección. Reducción de daños en equipos. Dependiendo de las características de nuestras operaciones y de nuestros sistemas, con una buena caracterización del fenómeno, nosotros podemos definir unas buenas estrategias para mitigar la quema de equipos, daños en equipos, y no solo eso, sino mejores diseños desde el inicio. Tratar desde el inicio de un proyecto nosotros tengamos la mayor confiabilidad posible para la mitigación de ese riesgo por rayos. Reducción del tiempo de indisponibilidad en la operación, que quiere decir que son menores tiempos de parada. Como les mencionaba anteriormente, no solo un buen sistema de alerta de tormentas me permite mejorar el riesgo, sino también optimizar el tiempo, ¿cierto? Si yo tengo un sistema de alerta de tormentas que me dura 5 horas y la tormenta me duró 1 hora, pues tengo 4 horas de operación parada. Pero si el sistema de alerta de tormentas es eficiente, no solo en seguridad, sino tan solo en tiempo, pues son horas que puedo estar produciendo y finalmente son ingresos que me entran a mí como la compañía o son costos que dejo de percibir dependiendo del área en que me encuentro. También hay una mejor identificación, diseño de refugios seguros. Yo les mencionaba ahorita el tema de carpas, pues ya se pueden hacer mejores diseños de estos sitios, identificar lugares seguros, si yo estoy a la intemperie, no solo con el conocimiento, sino también con los sistemas de alerta, con los protocolos de seguridad que yo genero como compañía, puedo aumentar la seguridad de las personas. El CIPRA, que es el Sistema Integral de Protección contra Rayos, que incluye todo este sistema, pues también se me va a optimizar, porque esto está basado en normas internacionales y bajo las condiciones particulares que yo tengo, no solo en mi país, sino también en mi ciudad, porque como les mostré en los mapas, cada región es diferente y cada región tiene una característica puntual del fenómeno. Confiabilidad y diseños en redes eléctricas. Puntualmente, como les mencionaba, no solo se puede aumentar la confiabilidad por las buenas prácticas de ingeniería basadas en una buena información, sino que también desde antes yo puedo plantear mis mejores rutas para mis líneas eléctricas basadas en una buena información. Esto que me permite que una
línea de transmisión que tiene años de operación, pues desde el inicio le estoy asegurando que las menores tasas de falla posibles a nivel técnico y económico, ¿no? Que siempre hay que hacer un balance de este tipo. Pues bien, finalmente para todo esto es muy necesario tener un sistema holístico en donde nosotros permitamos hacer una solución integral para el riesgo por rayos, ¿cierto? Que es fundamental tener unas buenas tecnologías de detección y monitoreo de rayos que nos permitan a nosotros tener información preventiva y que nos permita tener información para generar como el estudio específico, las características puntuales que con base en las necesidades de los clientes, que pueden ser de diferentes sectores, el sector petrolero, minas, seguros, eh, turismo, dependiendo de las características puntuales y con la información específica para ese sector y para sus actividades, pues todo eso tiene que estar transformado e integrado en sistemas expertos de analítica de datos, de Big Data, que me permitan tomar decisiones puntuales en los momentos específicos. Si es la emisión de una alerta de tormenta para que se paren operaciones, parar la operación, pero con la plena seguridad de que las personas van a estar seguras, porque el riesgo es real y con un tiempo óptimo para retomar operaciones y que mi negocio no se vea tan afectado por este tipo de cosas. Pero también tengo que hacer que mis plataformas y los sistemas, la información llegue a las personas adecuadas. Entonces, debe haber un buen sistema de anunciamiento, debe haber un sistema de recepción de información, correos electrónicos, mensajes de texto, plataformas de monitoreo en centros de control, ¿sí? Que me permitan a mí conocer en tiempo real el riesgo actual de todos mis sistemas, de todas mis operaciones, de todos los puntos de interés para la mitigación del riesgo transversalmente a nivel global, en mi mercado, en mi operación, incluso en mi familia. Y aquí les introduzco una innovación que se realizó en Queraunos, en donde ya actualmente yo puedo tener monitoreada la actividad de rayos desde mi celular. Entonces, gracias a todo el backup, a todo el esfuerzo en tecnología que ha realizado Queraunos para la implementación del monitoreo de la actividad de rayos, pues yo hoy a la mano puedo saber si en mi sitio, en mi casa, mi familia está segura, mis empleados están seguros, mi empresa está segura, mi campo de golf, mi club deportivo, mi mina. Yo puedo saber actualmente si estoy en riesgo o no. Entonces, eh, para Queraunos es un gusto suministrar esta información, aumentar la seguridad de las personas y les tengo un pequeño regalo y es a las personas que deseen tener esa información a la mano en su celular por medio de una aplicación que se llama Predictor Mobile, ¿sí? Este es el nombre de la aplicación, esta es la interfaz, este es un sistema de alertas de tormenta en donde les va a indicar a ustedes si están en riesgo bajo, si están en riesgo medio o si están en riesgo máximo y por lo tanto las medidas de seguridad que deben tomar. Simplemente nos dejan su información en el chat con su nombre y correo electrónico y nosotros les enviamos un demo eh, para que puedan utilizar la información de alta calidad, confiable, a la mano. Y si tienen alguna información adicional, si necesitan alguna información adicional, tienen algún problema por rayos, no conocen del fenómeno, necesitan mejorar sus protocolos, necesitan aumentar la confiabilidad, necesitan implementar sistemas de alerta de tormenta, hacer estudios específicos. Estos son los contactos que nosotros tenemos a disposición para toda la región. Actualmente tenemos operación acá en Colombia, México, en Perú, pero hemos hecho diferentes, sí, ofrecemos diferentes servicios en general en Latinoamérica. Entonces aquí está la información de contacto para lo que requieran. Y como decimos en la empresa, cada impacto de rayo crea una nueva oportunidad para nuestra compañía. Y como yo digo puntualmente, en estos tiempos de cuarentena y de COVID-19, pues nosotros estamos en cuarentena, ¿cierto? Pero los rayos no están en cuarentena. Entonces, espero que haya sido esta información de valor para ustedes
estamos atentos a sus inquietudes. Queremos darle las gracias por su asistencia a la gente de los diferentes países que nos acompañan, darle las gracias a la Cámara Colombiana de la Energía que nos ayudó a divulgar el evento y gracias a ella también ustedes pueden estar acá. Les informo que esta es la primera de diferentes cápsulas de conocimiento que vamos a generar. Esta era la primera en donde hacemos como una descripción general del fenómeno y sus diferentes aspectos, pero nos vamos a ir un poco más específico, por ejemplo, a qué son sistemas de alerta de tormentas, cuál es la afectación de los rayos en los sistemas eléctricos puntualmente. Entonces vamos a seguir generando estos espacios en donde ustedes pueden ingresar también y vamos a estar dispuestos pues como a recibir cualquier tipo de inquietud que ustedes tengan. No sé, Hernán, si hayan alguna inquietud, comentario que deseen como Sí, hacer. Hammer, durante la charla algunas personas hicieron unas preguntas y nuestros compañeros del equipo nos ayudaron a responderlas, pero de todas formas me gustaría que la ampliaras para todos dentro de la charla. Hay unas preguntas puntuales acerca de las redes de México y de Perú, si esas redes son nuestras y si hay informaciones de ratios en los departamentos o en los estados. Ok, sí, nosotros tenemos las redes en los tres países. Tenemos parte de la red de México, que nos permite hacer un monitoreo de la mayor parte del país. Eh, lo bueno de estas redes es que son redes de alta eficiencia, es decir, nosotros podemos tener datos de rayos con errores de localización de 200 metros, 300, 500 metros, 1 kilómetro, que es un error muy pequeño para las magnitudes del fenómeno. El fenómeno puede tener decenas de kilómetros y un error de cientos de metros es un error muy bajito. Entonces, gracias a eso, nosotros podemos tener la información de rayos puntualmente, incluso en áreas de 1 kilómetro cuadrado. ¿Sí? Desde todo un país, pasando por departamentos, ciudades, hasta zonas donde está en 1 kilómetro cuadrado. ¿Sí? Y con la red, nosotros, como les mencionaba, desde Perú hasta México, podemos hacer monitoreo de rayos. Bueno, y nos hace una pregunta acerca de Ecuador y también me gustaría que la respondas con una persona que nos escribe de Paraguay también. ¿Ok? En Ecuador nos preguntan que si hay o no red o por qué no hay red. Y bueno, de una vez sí nos aclara si en Paraguay también tenemos cobertura. En Ecuador no tenemos red, pero gracias a la cobertura de las redes de Colombia y de Perú, podemos tener mediciones de rayos dentro del área de cobertura de Ecuador. De igual forma pasa con la red entre Colombia y México. En todo Centroamérica no tenemos redes puntualmente, pero podemos hacer detección porque son redes de amplia cobertura. Obviamente baja un poco la eficiencia, pero aún así sigue habiendo monitoreo en toda esa región. Por lo tanto, en Ecuador, justamente como está entre esas dos redes pequeñas, entre esas dos redes, digo, podemos hacer monitoreo de rayos en Ecuador. De hecho, justamente, permíteme, yo te muestro acá en la diapositiva, ahí se puede observar que hay esta parte que es Ecuador, se pueden observar puntos que están asociados al monitoreo de la actividad de rayos. Cada punto es un rayo y estos puntos asociados están justamente en el área ecuatoriana. Sí, lo mismo en Paraguay. Ya está, digamos que nosotros podemos monitorear en toda esta zona y podemos hacer, dependiendo de las características de lo que se requiera, digamos que hacer una alianza, un acompañamiento experto para las necesidades puntuales en esa región de Paraguay, que ya tendríamos que mirar cuáles son los requerimientos puntuales. ¿Sí? Sí, entonces sí, la persona de Paraguay, si nos escribe en el chat sus datos, también nosotros luego lo podemos contactar. Justamente esa es la siguiente pregunta, que si alguna persona pregunta que si pueden seguir en contacto contigo, Hammer, para alguna futura consulta, porque Por vimos los supuesto. contactos de las otras personas, pero el tuyo no, Hammer.
Claro que sí, claro que sí. Aquí para mí va a ser un gusto atender las solicitudes que ustedes requieran. Mi correo es, Hernán, si me ayudas ahí copiándoles el Sí, correo que es JAA González, B pequeña, arroba queraunos.co. Y cualquier inquietud que ustedes tengan respecto al fenómeno va a ser un gusto contestarla. Y además, como les mencionaba, si requieren alguna información adicional, vamos a seguir haciendo estas cápsulas de conocimiento en donde podremos aterrizar un poco más a profundidad las dudas que ustedes tengan. eh, o pues, hay una pregunta que queríamos, no sé si quieres, mientras yo voy respondiendo algunas otras preguntas, tú puedes ayudar con eso, Jamer. Una persona nos preguntó durante la presentación o nos contó que en Pereira estaba cayendo una tormenta. ok. Entonces le dijimos que al final de la presentación la íbamos a mostrar. Entonces yo te Ah, envié listo. al correo la imagen de la tormenta, pero no sé si quieras abrir Linet y de pronto les mostramos el conteo de los rayos y todo Listo. esto y ahí vamos a responder otras preguntas que tienen las personas. Listo. Entonces, regálame aquí un segundo. Yo abro la plataforma para Listo. mostrarles En- cómo se ve en Mientras tiempo tanto, real. algunas de las personas nos preguntaban que pues nos pregunta, nos agradecen por la información, nos dicen que pues les ha parecido la charla importante, muy importante la información y nos piden que estemos en contacto para contarles cuáles van a ser nuestras próximas charlas. Entonces nosotros vamos a estar por nuestras redes sociales divulgando las próximas charlas. Esta charla era una charla más general y vamos a hacer unas charlas más específicas. Ahora le voy a compartir a Hammer también las preguntas más específicas que nos hicieron. No sé si ya tienes la plataforma, Hammer. Estoy aquí abriendo. Ok, Sí. listos. Eh, bueno, y para las personas que nos solicitaron el demo, entonces les cuento que vamos a vuelta de correo a enviarles la indicación de cómo pueden instalar la aplicación. La aplicación es de iOS y de Android, pero para ingresar a la aplicación se requiere una contraseña. Entonces, nosotros les vamos a enviar a su correo la contraseña para que puedan ingresar a la aplicación y puedan ver la actividad de rayos en los lugares donde ustedes están. Ya Hammer tiene acá la plataforma y Sí. nos va a mostrar la Aquí tormenta. esto es un buen ejemplo de lo que pasa. Justo en este momento me llegó una alerta de tormenta con rayos para Armenia. ¿Sí? Es decir, acabé de abrir la aplicación y justamente el sistema, hay actividad de rayos en Armenia. Estoy consultando los últimos 180 minutos, pero aquí les voy a mostrar, a ver dónde está Pereira, Cali, Armenia, Pereira. Y efectivamente, miren, esta, estamos en Colombia. Y esta es la actividad de rayos que está ocurriendo actualmente. Yo aquí en la plataforma incluso puedo mirar las características estadísticas de esa tormenta. Entonces voy a mirar qué, cómo son las características de la tormenta. Actualmente todavía estamos en tormenta. Inició a las 14:13 hora local, hora colombiana. Y hasta el momento, solo en esa tormenta, como yo les mencionaba, que antes pensaba yo que 100 rayos eran muchos, pues solo en esta tormenta, en lo que lleva, ya llevamos 205 rayos. ¿Sí? Aquí podemos observar que hay 82 rayos nube tierra, que son los que generan mayor afectación. Y en esta tormenta particular hay mayor rayos intranube, que son 123. Podemos ver la altura de emisión de las tormentas, si lo requerimos, por ejemplo, para investigaciones de climatología y demás, la altura de las emisiones de los rayos, la corriente, ¿sí? Las Hammer, corrientes típicas. justamente alguien pregunta, ¿ustedes tienen cómo medir la capacidad de un rayo en nube tierra? Sí, de hecho aquí te los muestro puntualmente. Voy a deshabilitar estas dos. Y esta es la distribución de los rayos intranube y nube tierra. Ah, nube tierra me dice, sí. Sí, nube tierra. Sí, justamente, sí. Nosotros con la red podemos detectar todos los rayos y cada rayo tiene información de corriente, hora, minuto, segundo, latitud, longitud.
hora, que llega hasta los milisegundos. De hecho, les voy a mostrar. Cualquier puntico de estos es un rayo. Entonces, yo le doy clic ahí y me muestra toda la información. El tiempo ocurrió hoy a las 15:42. También tiene los milisegundos para hacer, por ejemplo, cruce de afectación con rayos en sistemas eléctricos, en sistemas diferentes, donde yo puedo monitorear el tiempo. Latitud, longitud, altura. Este rayo ocurrió a las 13, a los 13 kilómetros. La corriente fue de 3.1 kiloamperios y fue de polaridad negativa. También se puede discretizar la polaridad del rayo. Y el tipo de rayo, que fue un rayo intranube. Es más, si yo quiero mirar un rayo nube tierra acá, lo puedo definir por color y ya me voy directamente a los rayos nube tierra, que son los naranjas. Este es un rayo tipo nube tierra y este rayo puntualmente tuvo una magnitud de 7.3 kiloamperios. ¿Sí? Entonces ahí ya creo que se responde muy bien esas dos preguntas. Esta es la actividad de rayos actualmente en nuestro país Colombia y en nuestra región México. Encontramos aquí en México, por ejemplo. ¿Cuál es, dónde estamos? No conozco mucho, para las próximas, cerca de Cuernavaca. En este momento hay una tormenta eléctrica cerca de Cuernavaca con estas características. Podemos observarla aquí puntualmente. En esta tormenta, en esa área que consulté, hay alrededor de 208 rayos, pero justamente en esta tormenta sí podemos registrar mayor cantidad de rayos nube tierra, que son justamente los que nos generan mayor afectación. ¿Sí? Y, por ejemplo, aquí yo puedo hacer una predicción hacia dónde tiende a ir la tormenta. Entonces esto a mí me permite hacer un monitoreo de forma preventiva para el lugar en donde yo me encuentro. Puedo generar también la característica de la celda de tormenta, si fue fuerte o si no fue fuerte. En esta tormenta puntualmente, en esta celda, pongamos esta que está más grande. La velocidad de esta celda de tormenta era de 7 kilómetros por hora, que tuvo un área de cobertura de 238 kilómetros cuadrados, y entre muchos otros datos que en otra ocasión les podré compartir a mayor detalle. No sé si haya otra pregunta, Hernán. Ok, Hammer. Sí, justamente quería pasar a la siguiente pregunta y es que si nos preguntan que si el sistema puede generar alertas que permitan detener actividades deportivas, por ejemplo. Sí, sí, justamente y la utilidad de este tipo de información de alta eficiencia, y es que te anuncia en qué momento debes parar tus actividades, como por ejemplo un partido de fútbol. No sé si ustedes han visto en televisión algunos registros en donde un impacto de rayo mata a varios futbolistas, hiere a varios futbolistas, o simplemente deben parar la operación. Pues desde que ya están impactando rayos, ya es un riesgo. Entonces yo necesito unas alertas que me permitan a mí definir si tomo la decisión antes o después para mitigar el riesgo para las personas. Y justamente en actividades deportivas, en donde usualmente son al aire libre, es necesario tener una protección muy adecuada porque hay muchas personas en esos sitios. ¿Sí? Entonces, ya les mencioné, un de generar afectación. Y si hay muchas personas, pues un solo rayo me puede afectar a 30, 40 personas. Y en estos eventos multitudinarios, pues puede afectar a muchísima gente, ¿no? Ok, ahora quiero pasar a algunas preguntas que hicieron acerca de la normatividad. Sí. Leonel ya pregunta, ¿en qué parte de la CREC están puntualmente las sanciones a los operadores de red por contingencias ocasionadas por descargas atmosféricas? Hay una cosa que se definen como eventos imprevisibles e irresistibles y no está puntualmente, digamos que descargas atmosféricas, pero sí es un fenómeno natural. Y lo que se hace es definir si fue una causa imprevisible o irresistible para mitigar las afectaciones que pueda yo tener en las penalidades que se generen, ¿no? Entonces, si las características de la tormenta eléctrica fueron severas, esto implica que pudo tener unas características de irresistibilidad e imprevisibilidad,
que me permiten a mí disminuir las penalidades que yo pueda tener asociadas a la confiabilidad de mi sistema, ¿no? Ok, y dice, otra pregunta que tenemos de Carlos Cifuentes, dice, la normatividad actual NTC 4552 muestra un cuadro con los valores de descargas en pocas regiones, pero Exacto. es información de mucho tiempo. ¿Se tiene Así es. pensado actualizar la normatividad de indicar los valores de riesgos más acertados en más regiones? Pues realmente, digamos que eh, actualmente se están trabajando en nuevas normas sobre el tema de rayos acá en Colombia. Sin embargo, ese tema puntualmente eh, no, no, no lo podría como confirmar, pero sí te puedo decir que lo que dices es cierto. Es decir, hay actividad, los datos que están ahí están desactualizados y son para áreas muy grandes, muy genéricas. Afortunadamente, con la información que se tiene de la red, pues ya se puede obtener la información puntual de las densidades, que son lo que necesitamos nosotros para hacer los diseños eléctricos que nos guía la NTC 4552. Ok, Jaime. Jesús López pregunta, ¿qué tanto se sigue avanzando en Colombia y en otros países de la gestión del riesgo por rayos a nivel normativo o a nivel de obligatorio cumplimiento? Este es un tema que se viene trabajando, digamos que ya, bueno, el tema de la gestión de riesgo por rayos viene desde hace ya varios años. Sin embargo, con toda esta nueva tecnología, pues ya se tienen insumos para generar nuevos protocolos, nuevos datos, nuevos parámetros, nuevos, digamos que alternativas para aumentar la confiabilidad de los sistemas. Actualmente en Colombia y a nivel internacional se está trabajando en la caracterización mucho más detallada del fenómeno, en donde se les busca aplicación puntual para normas y demás. En Colombia se está trabajando en la normatividad justamente como la homóloga a la IS que les mencionaba anteriormente, en donde nos va a permitir a nosotros tener a la mano como la posibilidad no solo de tomar decisiones para nuestros proyectos, sino que también vamos a tener la posibilidad de mejorar los datos que ya tenemos del estado del arte que ya son pasados, ¿no? Y con la información actual que para el conocimiento pues, de ustedes, actualmente nosotros tenemos una base de datos de más de 200 millones de rayos, entonces es posible, aunque la norma aún no llegue hasta ese punto, porque finalmente es un proceso gubernamental en donde es un poco demorado, se está trabajando a nivel internacional en eso, pero sí se pueden hacer buenos diseños, sí se pueden hacer buenas implementaciones hoy con la información adecuada que ya existe en nuestra región. Justamente, creo que ya lo respondiste, pero por tener en cuenta la pregunta, dice, entre la norma IS de rayos y la NTC 4552, ¿cuál utilizan? Son para cosas diferentes, ¿no? De hecho, hay normas que hablan de rayos, pero para sistemas eléctricos en redes de distribución, en redes de transmisión, son para cosas diferentes. La NTC se enfoca como en realizar un análisis del CIPRA que les mencionaba entre los beneficios, pero esta norma de la IS lo que hace es como caracterizar mejor las tecnologías, los sistemas de alerta de tormenta, los protocolos de protección contra los rayos. Entonces están enfocadas a cosas diferentes, pero obviamente son complementarias. Entonces hay que tenerlas a la mano, al igual que las otras normas para sistemas eléctricos, para campos petroleros y demás. Y justamente Braulio dice que se imagina que se refieren a la IS 62305 contra la NTC 4552. Sí, 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 exactamente, como te digo, son normas complementarias, muchas de esas son normas inclusive traducciones, que lo que hace es aplicar a la norma nacional, pero todas estas son normas complementarias que hacen justamente referencia a esas dos. Sí, Lo que dice Braulio es que en esas normas se incluyen algunas características propias de los rayos en el trópico, ¿sí? Que exacto. están hechas para nuestra región. Sí, por ejemplo, en la NTC 4552 y en la IS tienen valores de corriente, de magnitudes de corriente típicas diferentes. Por ejemplo, una corriente
nosotros utilizamos las corrientes mínimas detectadas de los rayos para proteger los sistemas, para hacer los sistemas de apantallamiento, por ejemplo. Entonces, las características de la corriente en esta región son diferentes a las características de corriente, por ejemplo, de la IEC, que son normas europeas y demás. Entonces, aquí nosotros tenemos una referencia de 17 kiloamperios que está en la NTC, mientras que en las otras normas pueden tener valores de 2, ¿cierto? Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la red? Es validar si esos datos, incluso de 17, 3, 2, 4 kiloamperios, aplican para mi diseño, aplican para mi sistema, aplican para mi cálculo de tasa de fallas transversalmente. ¿Sí? Muy bien, Hammer. Dice, ¿en la aplicación se pueden acceder a los datos históricos? Sí, en la aplicación podemos acceder a los datos históricos. Aquí yo les voy a consultar 2 días de actividad de rayos en toda la región. Vamos a buscar desde el día 26 hasta el día 28. Y vamos a mostrar cómo es la actividad de rayos en 2 días, que les puede sorprender. Aquí está cargando. Justo ahí quisiera aclarar que la aplicación, en este caso nosotros estamos hablando de nuestra plataforma de monitoreo, porque la aplicación web, la que les vamos a compartir, perdón, la aplicación para móvil, la que le vamos a compartir, esa no posee los datos de históricos, sino ella para lo que está hecha es para proteger a la persona que tiene instalada esa aplicación en su equipo móvil. Entonces lo que va a hacer es alertarlo de la presencia de rayos en el lugar donde está y cuándo es seguro realizar actividades al aire libre. Mientras que esta plataforma que nos está mostrando Hammer es una plataforma más completa y tiene más información. Sí, estos son 2 días de actividad de rayos. Voy a poner en la región. Justamente aquí yo consulté 2 días, desde el 26 de abril hasta el 28 de abril, y puedo entrar a consultar algún área específica puntualmente. Acá tenemos unas celdas de tormentas severas, que es una densidad impresionante, y podemos caracterizarlo aquí directamente para mirar como la intensidad. Aquí fueron 2 momentos de tormenta, y solamente en esta etapa registramos 24.000 rayos solamente en esa área pequeña que les mostraba. O sea, imagínense ustedes una tormenta de esta magnitud, de 24.000 rayos, sobre su campo de golf o sobre su mina, que puede estar al aire y tener una amplia extensión, o sobre un partido de fútbol, ¿no? Donde hay miles de personas expuestas y demás, ¿sí? O esta actividad de rayos, donde los 24.000 rayos me generan tensiones inducidas en mi red eléctrica. Cada rayo me genera una tensión inducida, o sea, imagínense la afectación en los aisladores, la afectación en los sistemas de protección, en fin, ¿sí? Si mi sistema no está protegido, pues fijo va a haber una falla ocasionada por la tormenta. Claro. Rodrigo Gallego nos pregunta que cómo se hace para acceder a la información que tenemos y la que captamos con nuestra red de detección de rayos. Esto ya es un servicio que ofrece Keraunos, entonces con gusto, si él desea más información, podemos contactarlo como para ampliar el proceso, pero es una suscripción a la plataforma. Tenemos varias plataformas específicas para diferentes sectores. Esta es una información muy útil, pero tenemos aplicaciones para diferentes sectores, desde la aplicación móvil que les mencionaba, hasta aplicaciones para sistemas eléctricos que ya me sacan estadísticas puntuales de la actividad de rayos y riesgo en sus sistemas. Entonces, si quieres nos dejas tus datos y con gusto ahondamos un poco más en la información. Sí, yo ya tengo los datos de Rodrigo, entonces lo contactamos para contarle más. Él es la persona que estaba en Pereira y viendo ahí la tormenta que nos acabaste de mostrar. Pues las últimas preguntas son acerca de nuestros contactos, de nuestras redes sociales. En todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn,
nos pueden encontrar como Queraunos Latam. Simplemente en las redes que ustedes utilicen nos pueden encontrar como Queraunos Latam y ahí van a encontrar más información sobre nosotros. Los contactos de las personas también están en nuestra página www.queraunos.co. Esta es una animación de la tormenta que les mostraba. Yo puedo mirar cómo fue evolucionando la tormenta, hacia dónde se fue, cómo se dirigió, en dónde empezó. Ahí como un plus para terminar la presentación. Hernán, ¿te desconectaste? Al parecer se desconectó Hernán. No sé, espérenme, verifico acá. Bueno, entonces ahí están nuestros contactos. Espero haya sido de valor la charla para ustedes. Podemos ahondar un poco más en cada inquietud que nos hicieron hoy si desean. Eh, Esperamos que puedan asistir a las próximas cápsulas de conocimiento de Keraunos. Y para Keraunos y para mí, Hammer, ha sido un placer acompañarlos en la tarde del día de hoy. Les deseo una cuarentena en salud y pues a protegerse de los rayos, que como saben, ya hay dos riesgos por los cuales nos tenemos que preocupar. Un gusto saludarlos y feliz tarde.